presentar a Josep Solbes, que va a ser el moderador de la mesa redonda Los medios y los refugios. Él es doctor en Ciencias de la Información, profesor del Departamento de Comunicación e Información Periodística en la Universidad CEU Cardenal Herrera, en Valencia. Imparte asignaturas como Teoría y Sociología de la Comunicación o Estructura de la Comunicación. Bueno, es el coordinador desde el año 2004 del Grupo de Investigación sobre Discapacidad y Comunicación de esa universidad. La labor investigadora se ha centrado fundamentalmente en el estudio entre la comunicación, discapacidad y también las enfermedades raras. Desde el 2013 tiene también labores de investigación en el Observatorio de Enfermedades Raras de FEDER y fue su director entre 2015 y 2016. Ahora mismo es el director del Instituto CEU Odisea de Observación de Discapacidad y Enfermedad para la Accesibilidad Social. Y sus líneas de investigación son sobre discapacidad y comunicación y las enfermedades minoritarias y su tratamiento mediático y las migraciones y los medios. Josep, te dejo con la presentación de los invitados a la mesa redonda. Gracias. Muchas gracias, Juana. Un honor y un placer estar en estas jornadas internacionales que son, bueno, uno de los resultados de este proyecto tan interesante coordinado por el profesor Bañón. Un proyecto pues que ha intentado conocer cómo tratan los medios de comunicación y en general cómo se produce el discurso público sobre los refugiados en España. Y un placer también pues coordinar una mesa redonda con periodistas de primer nivel que han tratado esta cuestión desde hace muchos años, que son auténticos especialistas en el tratamiento que los medios otorgan a esta cuestión tan importante y que pueden lanzar mucha luz sobre precisamente cómo se produce ese discurso, cuáles son sus carencias y en qué se puede mejorar, ¿no? Ese discurso. Voy a presentar muy brevemente a los miembros de la mesa y después yo les he sugerido una serie de preguntas, pero sobre todo me gustaría que la mesa fuera un diálogo entre ellos y quien quiera participar y que sea fluido, que sea lo más informal posible en el sentido más estricto de la palabra, pero también lo más formal posible en el sentido de cuál es el objetivo de la mesa, ¿no? La mesa pretende que los propios periodistas reflexionen sobre esta cuestión desde un punto de vista que casi nunca se escucha y que hemos intentado desde el proyecto Dipuri que precisamente se escuche. Y hemos hecho algunas investigaciones con ellos, he tenido el privilegio de entrevistar a algunos de ellos y de aprender a través de sus entrevistas pues cómo se produce ese discurso, ¿no? Y en qué medida se podría mejorar la producción de ese discurso. En fin, les voy a presentar muy brevemente. Nicolás Castellano nació en Las Palmas de Gran Canaria, es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense. Desde el año 2000, un poco antes, desarrolló su labor en la cadena SER. Y desde hace 16 años en coberturas especializadas precisamente en el fenómeno de la inmigración, siguiendo el fenómeno de la inmigración tanto en la orilla europea como en las africanas. Ha sido enviado especial a acontecimientos tan importantes como el terremoto de Haití en 2010, el tsunami de Japón en 2011 y ha cubierto acontecimientos en más de 50 países. Así que tiene una experiencia internacional extraordinaria que seguro que es muy ilustrativa, ¿no? de cómo se produce la información en ese ámbito. Tiene muchos premios, solo recordaré algunos de ellos: el noveno premio de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española, la medalla de oro de Cruz Roja España, el premio de periodismo Herta Pardal, el premio de periodismo humano 2013, en fin, muchos
reconocimientos a una tarea que desde mi punto de vista es crucial. Cuando preguntaba a los periodistas, después de entrevistarles, a quién creéis que deberíamos entrevistar, a quién no podemos olvidar, todos ellos coincidían que debíamos entrevistar a Nico Castellano. Javier Pajarón es licenciado en periodismo por la Universidad de Sevilla, es experto en comunicación para la paz y la defensa, es periodista desde hace 15 años, trabaja fundamentalmente en La Voz de Almería y también tiene muchos reconocimientos, como Nico. Es mención especial en los premios Andalucía de Migraciones 2018, insignia de plata del Colegio Oficial de Trabajo Social de Almería, Premio de Comunicación Almería COG, en fin. Para nosotros también es un honor traer a Javier a esta mesa porque tiene esta perspectiva tan local, ¿no? Y tan de Almería y tan de Andalucía, que es crucial en este proceso migratorio y en el proceso del refugio. Finalmente, Yolanda Álvarez tiene una experiencia de 20 años en periodismo en televisión, 15 de ellos en televisión española. Fue corresponsal, seguramente la recordaréis, de televisión española en Oriente Medio, con 3 premios precisamente por su trabajo como corresponsal y reportera de guerra en aquel contexto. Actualmente es la presidenta del Consejo de Informativos de Televisión Española. Su reportaje Esclavas del Daesh ganó el mayor galardón del Festival de Hamburgo y es especialista en periodismo internacional, conflicto y derechos humanos. Recientemente además ha publicado un libro para mí muy, en fin, revelador, titulado Náufragos en tierra, que por cierto está teniendo mucho éxito. Solo diré que para mí es un honor tenerla también en la mesa y un gran placer porque es amiga desde hace muchos años y hemos aprendido juntos muchas de las cosas que sabemos. Bienvenidos a los 3. Yo les había invitado a empezar preguntándonos qué es lo que le falta y qué es lo que le sobra al periodismo español cuando cubre las inmigraciones y el refugio. Y a partir de aquí pues podemos ir hilvanando preguntas, respuestas, también las que vayan apareciendo en el chat. No hemos establecido un orden de intervención, pero si queréis pues podemos ir por orden alfabético. Podemos empezar con Yolanda, después Nico y después Javier. Y a partir de ahí pues vamos hablando de la manera que propongáis. Si quieres puedes empezar tú, Yolanda. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Yolanda. No sé si me veis, si me oís bien. Espero que sí. Te oímos y te vemos bien, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues ante todo agradecer esta invitación y sobre todo agradecer la invitación a la reflexión, ¿no? Porque creo que en esta sociedad que va tan rápida y tan instantánea a veces, ¿no? Esta cultura de la instantaneidad nos deja poco tiempo para la reflexión y creo que es muy importante que en esta sociedad nos planteemos cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Sobre todo en el tema de medios de comunicación y la imagen que estamos ofreciendo de las personas migrantes y refugiadas. ¿Qué falta? Pues bueno, yo creo que faltan muchas cosas. Mis compañeros imagino que todos coincidiremos en que nos falta tiempo y contexto, ¿no? Falta que los medios apuesten de verdad por un periodismo de calidad, sobre todo los medios generalistas. Está claro que hay medios como 5W o medios más especializados que sí que dedican más espacio y tiempo, pero al final los medios de comunicación social masivos, ¿no? Los que llegan a más gente, creo que nos está faltando espacio y tiempo para contar las cosas mejor. Que de verdad haya una apuesta por las empresas que son los medios de comunicación por tratar estos temas como en realidad merecen. Creo que falta también, y al menos hablo por el medio en el que trabajo, en Televisión Española, falta especialización. Creo que nosotros tenemos un bagaje y personas con mucha experiencia en temas internacionales,
Pero creo que falta, por ejemplo, la figura de personas que cubran los temas migratorios o temas de refugiados, que en realidad sí que las personas que trabajan, o sea, los periodistas que trabajamos en programas o informativos internacionales, más o menos tenemos cierta experiencia, pero creo que también convendría en que hubiera un seguimiento continuado. Y sobre todo cuando se aborda desde el punto de vista nacional, no solo en el internacional. Y creo que falta también humanizar, que yo es una apuesta decidida que estoy haciendo desde hace años. Supongo que casi desde el principio, desde que empecé a hacer el periodismo internacional, pero sobre todo desde que estuve como corresponsal en Oriente Próximo, creo que falta humanizar. Creo que las historias que llegan son las historias de personas con nombres, apellidos, con rostro, con una historia detrás, que generemos empatía y que pensemos que cualquiera de esas personas pueden ser nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro hijo, nuestro hermano. Creo que Margarita lo ha comentado antes en el estudio, se da más voz a las ONGs que a las personas refugiadas, algo que me parece, no es que parezca mal que las ONGs hablen, porque realmente se dedican a esto y hacen estudios y dedican mucho tiempo a este tema, o sea que son voces cualificadas, pero me parece que quienes primero tienen que hablar son las personas protagonistas. A veces hablamos de dar voz, ¿no? A veces que me dicen, gracias por dar voz a los que no tienen voz. Y yo siempre digo, es que voz tienen. El problema es que no les ponemos la cámara y el micro o nuestra grabadora o lo que sea para escuchar su voz. Creo que lo que nos falta es escucharlos, ponerlos en el foco, ¿no? Creo que también falta cuidar el lenguaje. Ya estamos empezando a lograr que se diga migrantes en lugar de inmigrantes, porque al final son personas que migran, que hoy van, que mañana vuelven. Creo que además se intentan cargar interesadamente desde algunos contextos como la ultraderecha y movimientos populistas, discursos antimigratorios cargados de términos peyorativos. Ninguna persona es ilegal, son personas que migran de forma irregular. Luego huir de términos como la avalancha, la oleada, que creo que no hacen sino generar en el imaginario colectivo y la opinión pública una concepción de algo que además no es real. Lo hemos conocido hace poco, que más del 90, en torno al 95% de las personas que llegan de forma irregular a España entran en avión por los aeropuertos, no por las pateras o por los cayucos a través del mar. Así que creo que igual se está dando un poco de distorsión en todo esto. Conviene ponerlo en el sitio, en el contexto y explicar la importancia de cada cosa. Creo que, como también trabajo en televisión, sí que tengo que hablar que hay que cuidar la imagen, tratar a las personas refugiadas o migrantes con respeto, con dignidad, como nos gustaría que los trataran, no pensar que un niño, por ser africano, ya no se le debe tratar como un niño. Ahí siempre surge, sobre todo cuando cubrimos crisis de refugiados por conflictos, hasta qué punto se muestra una imagen dura o no. Bueno, yo creo que ahí hay que abordarlo desde un punto de vista ético, cómo nos gustaría que nos mostraran, pero sí que creo que el esconder lo que realmente está pasando por envolverlo de una manera tan cuidadosa a veces no permite que nos hagamos la idea de lo que está ocurriendo, pero siempre respetando, ya digo, la dignidad de las personas que están sufriendo esto. Y en cuanto a que sobra, pues yo diría que sobran declaraciones políticas y especialmente voces de políticos que de forma interesada distorsionan la realidad. Y ahí supongo que abordaremos un poco más adelante con mis compañeros, por no extenderme demasiado y que sea más fluido, cómo ese discurso antimigratorio está influyendo y está distorsionando al final lo que ve la opinión pública sobre el fenómeno migratorio y del refugio. Y bueno, creo que en esto los medios y los periodistas tenemos una responsabilidad y un reto. Y creo que de momento me voy a callar para que vaya siendo fluida esta intervención y participe en el resto de compañeros. Muchas gracias, Yolanda.
Pues si quieres puedes continuar tú, Nico. Abres tu cámara y tu micro y puedes intervenir ya. Hola, Nico. Hola, hola. Hola. ¿Me oyes? Vale. Bueno, nada, estaba escuchando con atención a Yolanda. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Gracias a todos por esta posibilidad de reflexionar en grupo, la especie de terapia de grupo que hacemos de vez en cuando. Bueno, yo quisiera, por añadir cosas a lo que ha comentado Yolanda, quisiera poner en valor que hay una nueva camada de compañeros periodistas, sobre todo en las regiones fronterizas, digamos, donde se produce la migración mediática, la migración que llega en patera y donde desgraciadamente es noticia porque con nuestras leyes seguimos condicionando la muerte de tantas personas, como esa niña, ¿verdad?, de 5 años ayer, de la que hoy hemos conocido que su madre está en París y que no puede venir a despedirse de su hija, ni siquiera al entierro, porque está en situación irregular. Y hay un montón de compañeros, incluso delegaciones territoriales, la de Radio Televisión Española en Canarias, que ayer mismo hacía un vídeo muy bueno poniendo en valor a los expertos africanos que viven en Canarias y que son ellos mismos los que pueden explicar qué pasa en sus países de origen, en lugar de acudir, como decía Yolanda, a la fuente tradicional oficial o a la fuente de la ONG, que claro que aporta, pero que no siempre tienen que ser los protagonistas del relato migratorio, sino que tienen que ser los propios migrantes como punto de partida fundamental y las comunidades migrantes que están instaladas en nuestro país y que nos pueden ayudar a entender mucho mejor lo que pasa en sus países de origen, ¿no? Aparte del Centro Territorial de Televisión Española en Canarias, que hace un gran trabajo, la Agencia EFE en Canarias me parece ahora mismo uno de los mejores ejemplos de periodismo y de influencia periodística sobre migraciones, con José María Rodríguez al frente. La Agencia EFE en Canarias construye un relato migratorio en el que los protagonistas son ellos y ellas, como decía Yolanda. Gracias a la Agencia EFE en Canarias sabemos que aquel bebé que murió al caer del pañuelo de su madre cuando se bajó de una paterna Arguineguín se llamaba Séfora. Gracias a la Agencia EFE sabemos que aquel bebé que intentaron reanimar en los efectivos de Cruz Roja en Arguineguín y luego murió en el hospital se llamaba Helen. O gracias a esas crónicas podemos saber que 1 de cada 26 personas que intentan la ruta hacia Canarias en los últimos meses muere en el intento, por un trabajo periodístico de seguimiento, de especialización, de contexto y de una visión, de una apuesta, ¿no?, de una redacción por contar esto de otra manera, ¿no? Digo por poner cosas en valor porque casi siempre acabamos en estos foros autoflagelándonos y poniendo las cosas negativas, y yo creo que Yolanda ha hecho un buen inicio de poner o sea, lo que es necesario, y estoy de acuerdo con ella, en que más allá, por ejemplo, de los centros territoriales en los grandes medios o de las delegaciones, los medios grandes tienen que tener a gente especializada. Es verdad que a lo mejor a bote pronto uno echaría de menos en la sede central de los informativos de Televisión Española a alguien más especializado o un equipo más especializado, porque hay toda una narrativa sobre esto, ¿no? Y partiendo de una base que no tenemos que olvidar. Hoy mismo el secretario de Estado de Migraciones en el Congreso, que está compareciendo todavía, recordaba un dato que es necesario. Solo el 5% de las personas no nacidas en España, que se han instalado en España en la última década, llegaron por vías irregulares. El otro 95% llegó por vías regulares. La realidad migratoria es mucho más amplia que la realidad de las pateras o de la crisis puntual de Ceuta y Melilla. Entonces creo que los medios no nos ocupamos de la cotidianidad y de la realidad de la llegada de inmigrantes. Migrantes son los trabajadores de Netflix o de Juego de Tronos que van a invertir en los próximos 6 meses 180 millones de euros en España en rodaje y que el gobierno está facilitando sus permisos de trabajo para venir. Migrantes es la comunidad enorme de italianos que se ha instalado en España en los últimos 5 años. Es la nacionalidad que más ha crecido junto con los venezolanos. Y toda esa realidad de la nueva vecindad, de los nuevos vecinos, etcétera, etcétera, creo que no existe en los medios de comunicación, porque suele estar primada por la tragedia, y es cierto. Y no tenemos que dejar nunca de informar de la tragedia como la de la niña de ayer de los 5 años. Y sobre todo de poner en foco en que estas tragedias no son accidentes de tráfico, no son fatalidades, son fruto de un sistema migratorio que condiciona la muerte de la gente porque no les dejamos venir de otra manera. Es mentira que demos visados, es mentira que haya vías seguras y legales de las que se llena la boca los políticos. Por poner en valor lo positivo, esos compañeros que en Málaga, en Tarifa, en distintos sitios están haciendo un gran trabajo en frontera, voy a hacer una reivindicación y me callo en mi primera intervención, ¿no? Si el relato público en el que participamos los medios de comunicación no se compromete más
en volver a recuperar el cumplimiento de los derechos como la base, cuidado, porque estaríamos contribuyendo a esta regresión que estamos viviendo en nuestra sociedad, no solo la española, la europea, en la del norte, digamos, esta regresión racista. Hoy en día hay un discurso de rechazo, de odio, blanqueado, y muchas veces también por los medios de comunicación que damos voz o damos espacio a racistas profesionales, por mucho que estén ya sentados en el Congreso, por mucho que estén ya siendo claves en la gobernanza de algunas comunidades autónomas. Y la única manera de desactivar esos miedos, esos bulos, y ese globo que se va inflando y que crea odio, es haciendo un periodismo serio, con la perspectiva de derechos, con los protagonistas de ese hecho migratorio siempre como a la cabeza de los relatos que construimos, y cuidando con objetividad, con sentido común y con los rudimentos que hemos aprendido el mensaje. Y el mensaje se construye con un lenguaje adecuado, porque ya no nos atrevemos a llamar de determinadas maneras a las víctimas de la violencia machista o a las víctimas de las agresiones homófobas. Y entonces sí seguimos utilizando términos muy gruesos y muy bárbaros a la hora de hablar de personas que cruzan fronteras y que hemos cosificado como ciudadanos de segunda categoría o que no tienen acceso a los mismos derechos que nosotros, ¿no? Seguimos contribuyendo de alguna manera, y yo creo que ahí está el error en ellos y en nosotros, cuando somos sujetos de derecho todos y cada uno de nosotros desde que nacemos, ¿no? Y el ejemplo reciente de Ceuta, ya me callo por el momento, ha puesto de manifiesto, desgraciadamente para mí, otra vez cómo se repite la maquinaria de los clichés, invasión, llegada masiva, una especie de sensación de que España estaba siendo invadida por mujeres y niños marroquíes y que Marruecos ha sido una especie de marcha verde. Se repetían una serie de prejuicios y de ideas simplistas que, agitadas en la costelera de los canales de las redes sociales y de otros canales que están contribuyendo mucho a la construcción de la opinión pública, me parecen que hacen más necesario que nuestro oficio vuelva a agarrar las herramientas que tenemos profesionalmente, y desde el punto de vista editorial de aquellos que toman las decisiones en los medios y cada uno de nosotros que nos enfrentamos a una pantalla en blanco, un folio en blanco para construir una crónica, asumamos la responsabilidad que tenemos. Muchas gracias, Nico. Pues Javier, cuando quieras, empieza tú. Hola. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a Antonio, a Aimán, a ti, Pepe, por invitarme a participar de un encuentro tan interesante, mucho más compartiendo mesa con dos compañeros con un trabajo tan destacado, ¿no? Almería tiene una relación muy particular con las migraciones, no solamente desde la perspectiva de las migraciones irregulares, sino también desde el procesos de integración. Y bueno, este es un tema en el que se me apela directamente cada día, porque cada día me encuentro ante situaciones en las que la población migrante, la población extranjera, tiene de una manera o de otra influencia en nuestras informaciones. Se han dicho muchas cosas, yo voy a tratar de, se lo comenté a Antonio, me gustaría también dejar testimonio de algunas cuestiones que afectan al ámbito más local, más regional, porque creo que puede ser mi aportación más interesante aquí, pero por tratar algunas cuestiones que ya mis compañeros nos han apuntado y darle algún apunte nuevo. Llevo muchísimos años, tanto en el ámbito universitario como en mi etapa profesional, estudiando asuntos relacionados con el tratamiento de los medios de comunicación a las migraciones. Y siempre encuentro las mismas dificultades. Por una parte, que la generalización de los mensajes sobre los medios de comunicación son realmente complicados, porque nos encontramos actualmente una diversidad tan grande de medios de comunicación, un abanico de posibilidades, que prácticamente es imposible decir los medios de comunicación están teniendo un trato con falta de contexto, por ejemplo, que sería una de las grandes deficiencias. Por tanto, seguramente voy a ser un poco injusto cuando diga alguna de estas cosas. Por otra parte, los medios de comunicación no son hoy solamente los grandes medios y incluso los que ha presentado Margarita antes en el estudio, sino que hay una gran cantidad de medios digitales y también redes sociales que son canales alternativos a los convencionales, que están teniendo un gran impacto. Por otra parte, hay una segunda dificultad, que es las mediciones de los estudios en cuanto al trato, que tiene que ver con la capacidad de influencia. Evidentemente, mi capacidad de influencia no es la misma que la de Nico, o por ejemplo, la de Carlos Herrera no es la misma que la que tiene mi compañero Javier Romero en la cadena SER, con quien yo también trabajo. A pesar de que en el EGM hay una franja horaria que coincidimos con Carlos Herrera y los datos nos dan mejores a nosotros que a él.
pero claro, él tiene más capacidad de penetración, sus mensajes, sean positivos o negativos, tienen más capacidad de penetración. Yo creo que el principal problema que detecto, como mis compañeros también han apuntado, es la falta de contexto en las informaciones relacionadas con las migraciones. Creo que se habla mucho de una manera más o menos mecánica de cómo es el proceso de extranjería, de cómo llegan, en el caso de Almería, por las pateras, cómo se acogen, qué embarcación ha ido, dónde van a ir, a qué centro de internamiento o quizá a qué ONG le va a prestar asistencia a estas personas, pero se habla muy poco de todo el contexto que hay detrás de esas migraciones y detrás de lo que viene después, es decir, de mucha gente que se queda desatendida, que pasa por un sistema de acogida humanitaria que en muchos casos es deficitaria por falta de recursos. Las ONG están haciendo un gran trabajo, pero tienen serias dificultades para poder atender en muchos casos el número de personas a las que tienen que recibir. Ha pasado, por ejemplo, ahora en Ceuta, pero aquí en Almería tenemos experiencias muy llamativas de momentos en los que el buen tiempo ha permitido gran llegada de pateras y las ONG se han visto desbordadas, en mi opinión, ante una falta de una gran pasividad de las administraciones públicas. Y entonces, como decía, creo que falta contexto. Además, falta, como decían también mis compañeros, voz por parte de los propios protagonistas de las informaciones, a los que en muchas ocasiones es difícil seguir la pista. Es muy difícil en muchos casos conseguir hablar con ellos y tampoco hay gran interés por parte de los medios de comunicación en hablar con ellos, ¿no? Todos los que hemos pasado alguna vez por redacciones sabemos eso de que los inmigrantes no compran periódicos, que se repite como un mantra que no tiene mucha base y que yo creo que es un error terrible estratégico por parte de los medios de comunicación, que por otra parte tengo que decirlo porque yo esto lo debato mucho, creo que si se busca un target, un público objetivo para llevarle nuestras informaciones y que al final se produzca un consumo de comunicación, pues en el caso de Almería estamos desatendiendo pues un número muy importante, seguramente casi un tercio de la población almeriense, que tienen unos intereses que no entran en los medios de comunicación. Eso me lleva a otro de los aspectos que yo me parece muy llamativo, que es la falta de la inclusión de los temas migratorios en la agenda setting, en la agenda de los medios de comunicación. No solamente hablo aquí de la inmigración irregular, sino hablo de una cantidad, como decía Nico, de cuestiones cotidianas que están llegando y que se están produciendo y que no tienen ningún tipo de espacio. En la conferencia anterior he visto que se mencionaba un ejemplo de Roquetas de Mar, de una información nuestra del periódico de La Voz de Almería. Creo que también a veces se da la sensación de que... ¿Me habéis perdido? No. No sé, continúo, perdón. Se oye bien. Sí, por no extenderme mucho más, creo que hay una falta de inclusión de estos temas, como decía, que son muy llamativos. En la provincia de Almería, por ejemplo, tenemos no solamente una población magrebí y subsahariana muy importante, sino también comunidades de británicos y alemanes que llevan años asentados en la zona del Valle de la Almanzora y en el Levante, que prácticamente no tienen ninguna influencia en la vida social. Son personas que están muy poco integradas porque vienen aquí con un perfil casi de retiro, pero que tienen realmente una presencia económica porque son consumidores allí y tienen una presencia social porque tienen sus propias tradiciones incluso, y de eso nunca se habla, parece que no existen porque en realidad estaríamos hablando aquí de dos velocidades, de los ricos y de los pobres. Por no repetirme mucho más, estoy de acuerdo en que existe una mirada muy concreta hacia los temas negativos, parece que la tragedia siempre vende mucho más que las cuestiones que son positivas y por introducir un último elemento que de verdad es algo que no puedo dejar pasar. Leyendo el estudio de IPURE he visto que se habla mucho de la falta de recursos que tienen los medios de comunicación, de la falta de especialización. Es verdad, eso es cierto. Es verdad que no es lo mismo las informaciones que publica, por ejemplo, María Martín en El País, que son extraordinarias y que corrigen muchos de estos errores porque da voz a los inmigrantes, cuenta sus historias y está además trabajando en la zona. Que las informaciones que podamos dar nosotros, donde tener un redactor especializado en inmigración es prácticamente imposible porque la realidad
nos supera, ¿no? Pero tenemos otra dificultad muy interesante, que es el problema de acceso a las fuentes oficiales. Esto hay un debate que está abierto, si tenemos que darle más o menos recorrido a las fuentes oficiales, pero contaré una anécdota muy rápida para que veáis a qué nos enfrentamos. Recuerdo que hace 2 años, tuve oportunidad de hablar con una secretaria de Estado a la que le afeé pues, la falta de información que teníamos sobre el tema de las pateras en la asistencia humanitaria. ¿Qué pasaba con estas personas? ¿Cuánto llegaban? No teníamos acceso al centro temporal de inmigrantes en el puerto de Almería, cuyas condiciones son discutibles. Tampoco teníamos un seguimiento de las informaciones posteriores. Había grandes dificultades para abordar todos estos asuntos y, bueno, pues le afeé esta información. Ella me dijo en primer lugar que me había echado la cruz por las informaciones que yo publicaba. Y después me dijo que no había habido un cambio de política en el gobierno, sino que esta era la política de comunicación del gobierno. Claro, evidentemente eso es falso, porque la política de comunicación del gobierno fue al principio el Aquarius, después fue de Cerrojazo, más incluso que el gobierno del Partido Popular, y en última instancia ha habido otra apertura interesada en Ceuta, donde los propios, Nicolás Sabrá, porque estaba allí, pudieron trabajar los propios compañeros a pie de arena, porque interesaba enseñarle a la gente lo que estaba pasando seguramente desde al otro lado de la frontera, ¿no? En Almería estamos teniendo hoy en el conjunto de Andalucía muchas dificultades para tomar imágenes de la gente que llega al puerto de Almería. Tenemos muchas dificultades para hablar con fuentes oficiales que nos verifiquen cuántas personas están llegando, si esas personas son abandonadas después de puestas en libertad o están pasando a sistemas de acogida de alguna manera. Y en última instancia también con el tema de la pandemia, bueno, ya podemos hablar a continuación, tuvimos cero información por parte de las administraciones, lo que nos dificulta en muchas ocasiones hacer un seguimiento que nos permita saber si se están cumpliendo las medidas. Y un último detalle. A veces tendemos a decir que en España hay un gran sistema de acogida, somos muy sensibles con los inmigrantes, a diferencia de lo que pasa. Efectivamente no somos Hungría, pero hace 2 meses hubo una delegación de la EASO, de la Oficina de Asilo de la Unión Europea, una delegación una visita a Canarias que no fue recogida por los medios de comunicación porque no se difundió y se fueron realmente alarmados por las condiciones en las que estaban siendo tratadas las personas allí. Efectivamente, la información oficial no debe ser la primera que nos llegue, pero la necesitamos para verificar algunas cosas. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, habéis planteado muchísimas cuestiones. Yo, en fin, mi primera tentación es defender a los periodistas que lucháis contra molinos de viento enormes, ¿no? Tanto las fuentes oficiales como las propias organizaciones que tratan con la inmigración y con el refugio, pasando por la propia sociedad que siempre exige más, ¿no? Porque la sociedad solo tiene una forma de conocer lo que ocurre, que es a través de los propios medios de comunicación. Últimamente hay otras vías, pero son siempre peores. Hablo de redes sociales, etc. Mi primera tentación, pero me reservaré para el final, es defender un periodismo que, después de mi investigación en este proyecto, precisamente, pues se muestra, y lo apuntaba también Nico, se muestra nueva. Hay nuevas jornadas de periodistas muy comprometidos que luchan, en primer lugar, contra sus propios jefes, en segundo lugar, contra su propio desconocimiento, formándose a pesar de todo, invirtiendo todo el tiempo que tienen y el que no tienen, y finalmente, pues intentando acceder a fuentes que son siempre muy inaccesibles, ¿no? Y luchando contra una falta de transparencia que es realmente llamativa en un país que defiende ser democrático. Pero, por seguir con lo que estabais planteando, pues me gustaría que incidierais un poco más en algunas de las cuestiones que habéis presentado, ¿no? Me gustaría que fuésemos directamente a la cuestión que ha planteado Yolanda y que también ha puesto sobre la mesa Nico, acerca del racismo en España y cómo ese racismo se puede estar vehiculando a través de algunas opciones políticas, ¿no? Y cómo eso puede estar influyendo
era el discurso público de la inmigración y el refugio en España. Me gustaría que incidieseis un poco más en eso, si os parece. Vale, sí. Bueno, pues yo quiero insistir también, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Nico antes y además poner en valor el trabajo que está haciendo la delegación de EFE en Canarias. También tuve la ocasión de estar hace poco con ellos y creo que están haciendo una labor extraordinaria, porque además que no se nos olvide que las agencias es ese trabajo anónimo, ¿no?, que llega a todos los medios, y cuando no podemos estar sobre el terreno es a veces lo único que llega. Y aquí precisamente tenemos, y ahora entraré a abordar lo que me has comentado, pero sí que quiero hacer ese inciso. Yo creo que también desde la crisis económica de 2008-2009, los medios de comunicación la han utilizado mucho como pretexto para dejar de hacer coberturas internacionales. Y digo que es un pretexto porque mientras que hay, pues eso, grandes accionistas que se reparten dividendos con muchas cifras, ahí lo dejaremos, se está apostando muy poco por esas coberturas que son necesarias y que solo así se entiende lo que está sucediendo. Y en ese sentido, y también en positivo, porque yo me he ido a responder a la pregunta de qué falta y qué sobra, entonces he hecho como una visión bastante crítica y es cierto y es justo que hagamos también la visión de lo que va mejor. Yo creo que también el tema de Ceuta, por ejemplo, yo me siento bastante satisfecha con cómo lo ha tratado Televisión Española, ¿no?, enviando personas a Ceuta, a los propios compañeros, a refuerzos también, y también a la corresponsal en Marruecos para que fuera a la costa, o sea, a la misma valla, pero desde el lado marroquí. Y entonces ahí hemos podido, desde Radio Televisión Española, hablar con Luna, la chica, la cooperante de Cruz Roja, cuyo abrazo se hizo famoso y luego tuvo que salir de las redes sociales por el acoso. Y también conocimos a ese senegalés del que no tenía nombre y al que gracias a nuestra compañera en Rabat le pusimos nombre, que se llama Abdou. Y eso me parece muy importante. Creo que en general, quizás a base de que estos foros de reflexión, nuestro trabajo constante y que intentamos desde foros internos hacer que nuestros jefes también sean conscientes de que hay que humanizar estos temas, yo creo que sí que estamos llegando a hacer un periodismo más humano. Y luego también creo que conviene recordar que una cosa son los medios y otra cosa son las periodistas o los periodistas que trabajan, que a veces uno trabaja en un medio que no comulga demasiado con la línea editorial y sí que, sin embargo, se hace un trabajo muy, muy digno bajo esa cabecera. Dicho esto, sobre el discurso antimigratorio, que creo que es totalmente interesado y que lo hemos visto, lo estamos viendo ahora en España con la ultraderecha, pero lo hemos visto con la llegada al poder de Bolsonaro, con la llegada al poder de Trump, lo hemos visto con Matteo Salvini. Yo lo viví en directo a bordo del Open Arms en el verano de 2019, cuando Matteo Salvini no hacía más que tuitear contra el Open Arms directamente para que no pudiera desembarcar a las 160 personas que había rescatado en el puerto seguro más cercano, como, por cierto, nos recuerda la ley que hay que hacer y que era lo que estaba intentando hacer la ONG. Y estamos viviendo pues un proceso como al contrario, ¿no?, que se está criminalizando a las ONGs que están supliendo lo que no hacen los estados por esas políticas migratorias que, como comentaba Nico, son, yo creo que cada vez menos humanas y menos en cumplimiento de la ley y de lo que marca el derecho internacional humanitario. Entonces, creo que el problema de estos populismos de ultraderecha, con Marine Le Pen en Francia y demás, es que, claro, es mucho más fácil demonizar al que menos tiene, ¿no? Porque a los poderosos, como ya tienen medios propios, es mucho más difícil contrarrestarlos. Pero claro, se les utiliza como chivo expiatorio contra la gente que tiene poco o que tiene casi tan poco como ellos. Entonces es muy fácil utilizarlos y creo que contra eso solo cabe que hagamos periodismo bien hecho, con verificación,
pero no solo con datos, sino con periodismo sobre el terreno. Y por eso he dicho lo que he dicho sobre el tema de la crisis económica y esa falta de apuesta de los medios. Y a mí lo que más me preocupa no es solo lo que puede llegar a los votantes, sino que también es un discurso que se acepta más o menos. O sea, que antes era muy incorrecto utilizar determinadas expresiones racistas y abiertamente xenófobas, y ahora mismo parece que, como lo dicen determinados políticos en el Congreso, se puede decir, ¿no? No, está igual de mal visto y es igual de poco moral o ético decir ese tipo de expresiones que además son falsas. Porque además yo creo que hay una gran hipocresía por parte de la gente que vota estas opciones, pero luego tiene migrantes trabajando de forma irregular, cuidando a sus ancianos y a sus niños. Y conozco muchos, o sea, los vemos alrededor en nuestra sociedad. Entonces, creo que lo que a mí me preocupa ya no es esos votantes, que puede haberlos, pero que creo que en el fondo siempre van a ser una minoría, sino que ese discurso cala, y cala de manera que las opciones políticas más progresistas o que son más favorecedoras de cuidar los derechos humanos y tenerlos en cuenta y que no se violen los derechos humanos, están entrando, permitiendo la expresión, al trapo y están aceptando ese discurso viendo la migración como una problemática, cuando en realidad puede ser una oportunidad. Y de hecho, o sea, Nico ha hablado muy bien de toda esa migración que no se cuenta y que fomenta negocios. O sea, aquí hay gente con mucho dinero que compra su residencia. Y lo digo en el doble sentido, porque se compra una casa y entonces automáticamente le conceden la residencia española, con mucho dinero. Y claro, cuando viene un jeque de Arabia Saudí a Marbella, eso no es migración, pero cuando viene un afgano de un lugar que está en conflicto y que ahora veremos cuando las tropas estadounidenses se retiren de Afganistán, lo que pasa, que claro, se nos olvida que la Unión Europea y la OTAN y Occidente se meten en muchos conflictos, o se va de Palestina el mandato británico y deja aquello como lo deja. Es que tenemos una responsabilidad histórica importante en la que no me voy a meter, pero sí que creo que es importante que como ciudadanos de esta sociedad, de este norte o de este occidente o como lo queramos llamar, tenemos una responsabilidad sobre lo que está pasando, y con nuestras políticas de pesca estamos dejando a los senegaleses sin pescado para que vayan a faenar barcos europeos y sobre todo españoles. Y esto lo hemos visto sobre el terreno y nos lo han contado sobre el terreno a importada en Senegal. O sea, no estoy hablando de algo, estoy hablando de testimonios que hemos recogido en directo, de primera mano. Entonces, claro, si no asumimos que las políticas que hacemos tienen unas consecuencias y es obligación, es deber de los periodistas contarlo, porque entonces es muy fácil que nos engañen y que nos manipulen con este tipo de mensajes. Pero es que además los países como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Reino Unido, las grandes potencias han crecido gracias a la migración, gracias a conceder refugio, que es una obligación. Es que se nos olvida que en la Segunda Guerra Mundial Siria acogió a refugiados europeos y ahora nosotros a los sirios que tienen derecho de asilo no los estamos acogiendo, estamos poniendo problemas. Y ya no es una cuestión solo de derecha o de izquierda, porque Angela Merkel, siendo de un partido de derechas, acogió a 1 millón de sirios y les concedió refugio. Estamos hablando de que las políticas se pueden mejorar desde cualquier ámbito, y yo creo que los medios tenemos que poner el dedo en la llaga de lo que está sucediendo como una visión crítica para que realmente las políticas mejoren, porque hay mucha capacidad de mejora. ¿Quién quiere seguir? ¿No? Sí. Bueno, ha planteado Yolanda muchas cosas, ¿no? Una fundamental, si no estamos en los sitios, el periodismo no cumple su función. Y se demuestra teniendo a la corresponsal en Rabat, que tiene Televisión Española, que claro,
con un gran trabajo con el equipo, con Rubén, el cámara, con gente con muchos años en Marruecos, etcétera, etcétera, pudo localizar a ese chaval, el famoso abrazo, y que pudiéramos saber, gracias a ese equipo de televisión española, la historia de este chico, que se había quedado como un episodio viral, ¿no? Cómo reducimos una historia tan potente a un episodio viral por parte de los medios en muchos momentos, ¿no? Y sobre todo se hizo viral porque la ultraderecha lo utilizó para atacar a la labor humana, empática de esa voluntaria de la Cruz Roja. Yo estaba viendo el abrazo, pero yo lo que estaba narrando en directo en la radio era que los militares y la policía española, incumpliendo nuestros derechos y la legislación internacional, estaba expulsando a niños sin identificarlos, vulnerando su derecho a la protección infantil, vulnerando el derecho al asilo de otros subsaharianos, como ese chico que estaba siendo expulsado. Y sinceramente yo no conté el abrazo porque me parecía que era lo normal, ¿no? A veces yo también puedo tener la mirada atrofiada después de tantos años haciendo esto, pero es que yo, un abrazo de un tío desesperado porque su hermano estaba inconsciente al lado, en el suelo, y una voluntaria de Cruz Roja que lo intenta consolar y tal, me parecía lo normal. Pero luego todo el lío que se montó, cuando me empezaron a llamar para preguntarme del abrazo, yo no entendía nada. Pero bueno, eso es una anécdota un poco de a pie de obra. La importancia de estar en Marruecos, dada la poca facilidad que el régimen marroquí pone a la prensa internacional, la presencia de corresponsales españoles ahora mismo con buenas condiciones laborales o con la credencial de periodista acreditado por Rabat en ese país es muy escasa, una de las más escasas en los últimos tiempos. Y eso no habla bien de los medios de comunicación españoles. Si hay un punto en África que nos interese, que tenemos que informar, es Marruecos, por sus circunstancias económicas, sociales, por los intereses bilaterales de frontera, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo no hay una buena cobertura de los medios españoles de lo que pasa en Marruecos, desgraciadamente. A veces, como decía Yolanda, con la excusa de la crisis económica, de adelgazar la red de corresponsales y cuando no directamente cargársela, y esto es uno de los mayores errores estratégicos que ha llevado a cabo la prensa española, porque no ha sido así con la prensa internacional. Los grandes medios internacionales siguen teniendo colaboradores o corresponsales fijos en las grandes capitales. Aquí me gustaría también reclamar, ya que los medios públicos podrían hacerlo, Yolanda a lo mejor tiene alguna influencia, que a lo mejor es el momento de que la red de radio y televisión española en África crezca y no solo esté en Marruecos, ¿no? Porque hay una África muy diversa que tiene poco que ver con el Magreb y que a lo mejor sería interesante tener un corresponsal, como tiene ahora el país con el gran Pepe Naranjo en Dakar, o tener otro corresponsal en el África Austral, que nos ayude a entender la diversidad de África, la cantidad de cosas que pasan cada día y que luego nuestros telespectadores, oyentes, lectores de los medios regionales o nacionales puedan entender por qué pasan las cosas. Yo a La Voz de Almería no le voy a pedir que tenga un corresponsal en Marruecos, que a lo mejor lo tienen mejor que la cadena SER, no lo sé. Pero sí que a los medios públicos creo que es necesario que les reclamemos esa red, ¿no? Y una cosa importante de lo que decía Yolanda, de la normalización del discurso, yo he utilizado un término antes, a lo mejor no muy afortunado en este contexto, que es el blanqueamiento del discurso racista, ¿no? Porque cuando uno ve que hay portavoces parlamentarios, diputados en el Congreso, en otras administraciones, haciendo racismo directamente, como el otro día en la creación de la Asamblea de Madrid, en la Constitución, con Serigne Mbaye, un español al que conozco hace mucho tiempo, nacido en Senegal y que vino a España de manera irregular, que tiene todo su pasaporte y es un ciudadano con un músculo social tremendo, etcétera, etcétera, y cómo la ultraderecha la atacaba, bla, 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 ¿no? Normalizar el discurso es, si los medios de comunicación contribuimos a ello, es darle voz todo el rato a la ultraderecha criminalizando a los menores no acompañados, por ejemplo, cuando sabemos que nos mienten. Sabemos que están mintiendo en la cantidad de dinero que dicen supuestamente que se dedica a los menores. Sabemos que están mintiendo cuando inflan la estadística de presuntamente la comisión de delitos. Sabemos que están mintiendo. Nuestra labor como periodistas, cuando sabemos que nos están mintiendo, es saber quién tiene que tener cabida en los medios de comunicación y quién no. Y si por cuota parlamentaria en los medios públicos le tienes que dar voz a un grupo parlamentario que tiene 50 diputados, pues creo que también nuestra función como periodistas es sacar después en otro vídeo a los expertos o aquellos elementos que desmienten un bulo racista. Porque si simplemente los transmitimos, ¿no? Y se transmite mucho en otra forma supuestamente de informar, que son las tertulias, que son los contenidos de entretenimiento, qué representación tienen las comunidades migrantes en las series de televisión, qué representatividad tienen en los foros públicos. Es decir, toda la construcción de relatos sobre las migraciones, del ideario, va mucho más allá de una gran pieza de Yolanda o en el diario de lo que podamos hacer Javier o yo en nuestros medios, ¿no? Si esto es mucho más amplio y tenemos que tener
esa visión y estar atentos a eso. Y luego otra cosa, normalizar no solo la ultraderecha y el racismo. Las violaciones de derechos humanos en Ceuta, televisadas en directo, se han llevado a cabo con un gobierno progresista. El ministro del Interior mintió esta semana en el Congreso diciendo que las expulsiones se habían llevado en base a todas las garantías legales con la colaboración de ACNUR y de SEAR y bla, bla, cosa que desmintieron inmediatamente. No solo porque los periodistas estuviéramos allí y lo viéramos, sino porque se desmintió inmediatamente que eso fuera así por parte de la Agencia de la ONU para los Refugiados y de la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados. Me parece muy peligroso que aquellos partidos o aquellas fuentes informativas que supuestamente, y hacía referencia Javier a una secretaria de Estado, que sé de quién habla, aquellos que supuestamente sí que tienen su ideario político basado en el cumplimiento de los derechos y en las garantías, están siendo correa de transmisión de determinados mensajes. Porque militarizar la frontera, expulsar a solicitantes de asilo cuando tienen derecho a pedir asilo, expulsar a niños mojados de la playa, dándoles porrazos cuando se sentaban en la arena, eso no lo ha hecho la ultraderecha. Y esas acciones políticas son las que justifican que después la gente piense que son un peligro, que nos dan miedo o que hay que tener mano dura contra el chantaje de Marruecos. Una cosa es la crisis bilateral, las relaciones con Marruecos, y otra cosa es que la gente que está en medio trituremos sus derechos en base a nuestros intereses políticos. Y lo dejo de momento aquí porque si no me puedo extender demasiado, porque ya saben, los de la radio normalmente hablamos un minuto, nos dan un poco más y nos expandimos. Javier. Bueno, por mi parte, se han planteado muchas cosas. Yo tengo que decir que me siento un auténtico privilegiado porque participando de un medio local como la cadena SER y La Voz de Almería aquí, he tenido oportunidad de estar en Líbano con los refugiados y de estar recientemente en el Sahel, en Mali, en este caso viendo cómo trabajaban las tropas españolas en el programa de la Unión Europea para la contención del yihadismo que tanto está afectando allí y está produciendo un desplazamiento masivo de cientos de miles de personas hacia el norte de África y en segunda instancia hacia Europa. Pero es una raya en el agua, quiero decir. Ni África es un país, como se dice, ni los medios de comunicación son todos los medios nacionales, sino que hay una gran diversidad de gente que ha sufrido de manera tremenda la pauperización del trabajo del periodista, el empobrecimiento de las condiciones de trabajo, las redacciones muy mermadas y realizar proyectos como el que yo llevé en 2016 en Líbano o más recientemente en Mali son tremendos. Ahora, por ejemplo, por hablar, me perdonáis, estoy intentando viajar a Argelia para abordar el asunto de la ruta argelina, en la que he hecho varias investigaciones sobre temas de mafias, con un resultado muy interesante, que publiqué a principios de año una serie de reportajes muy llamativo que puede romper alguno de los clichés de la ultraderecha, que es actualmente, según datos de Frontex hace unos días, se decía que 3 de cada 4 migrantes irregulares que llegaban en la frontera sur eran de origen argelino, por tanto, estamos hablando fundamentalmente de la provincia de Almería y en segunda instancia en la región de Murcia. Es una ruta nueva, totalmente desconocida, que necesita, y así lo he podido verificar por documentos, por investigaciones, que necesitan de estructuras españolas. Son españoles los que están poniendo las embarcaciones y los motores y las casas y los taxis y otro tipo de transportes para las personas que llegan. Descubrí hace unos meses, por ejemplo, que había un traficante de personas argelino que se había establecido en Garrucha, que ahora está en prisión preventiva, que en una conversación telefónica hablaba de que tenía 113 motores a disposición de las mafias en la Yum para poder inmediatamente enviar a miles de personas desde Argelia a las costas españolas. Bueno, pues me siento, como decía, un privilegiado por estas informaciones porque realmente no son comunes en los medios locales, que estamos en unas condiciones muy duras. Pero bueno, para que nadie entienda esto como una excusa para no hacer las cosas bien, diré que efectivamente tenemos un déficit en la información de sucesos, lo que con la contención de los mensajes de ultraderecha. Yo creo que la ultraderecha ha calado mucho con mensajes tremendistas a un modo de teoría maltusiana en la que parece ser que no hay recursos para todos y los que vienen a comernos nuestro pan, a quitarnos nuestro trabajo, como se decía antes. Y bueno, evidentemente eso no es así. Yo vivo en una zona donde Vox ha arrasado sin necesidad prácticamente de tener candidatos, como bueno, todo el mundo sabe ya,
Aquí hay municipios como El Ejido, Roquetas de Mar o Níjar, donde Vox ha tenido un incremento grandísimo y prácticamente sus candidatos eran desconocidos. Por tanto, estoy muy habituado a los mensajes de ultraderecha, que además creo que han ganado mucho terreno y entran mucho más que otros discursos, como los que apuntaban mis compañeros, que tienen un armazón ideológico mucho más completo. Es decir, tener un conocimiento exhaustivo de lo que pasa en Oriente Medio y poder contar las condiciones en las que vive una persona que huye de Dera o de Homs y cruza la frontera libanesa y después va a Turquía y recorre todo y acaba aquí, por ejemplo, que hay algún caso, tienen menos impacto que un titular tremendista, trágico, dramático que lanzan medios que están, digamos, alineados con la ultraderecha. Eso es llamativo. Pero yo aquí introduciría, por meter matices un poco distintos, porque no diré que Antonio Bañón me ha dicho que sea muy polémico y que meta mucha caña, no lo voy a confesar aquí, pero hace unos años cuando abordé, es broma, evidentemente, abordé el asunto de los refugiados que venían de Oriente Medio, iraquíes y sirios, eran toda esa época de Welcome Refugees, muy interesante, muchas iniciativas, pero pocas se materializaban en proyectos realmente asistenciales. Y de repente, un mes de septiembre, volviendo de las vacaciones, encontré a CEPAIN, una entidad que aquí trabaja con Almería Acoge de manera fantástica, y bueno, pues habían conseguido pasar todos los filtros que ponían para acoger a 2 familias en 2 viviendas, 10 personas, en este caso eran sirios, después de un proceso larguísimo, muy dificultoso administrativamente y que tenía otras dificultades también, como por ejemplo no encontrar vivienda. Había gente que a pesar de que se le ponía el alquiler por delante, no querían alquilarle las viviendas a estas personas, ¿no? Y cuento esto porque creo que deberíamos tocar una tecla de la corresponsabilidad de los lectores, de los oyentes y de los espectadores en las informaciones. Lo explico. Cuando publiqué esa información, yo me sentía bastante orgulloso de que el sitio en el que vivo, por fin alguien diera el paso de la atención a los refugiados. Y escribí una información muy constructiva, muy positiva, muy de, por fin Almería da ese paso al frente. Yo no entro en los comentarios. Me pareció como una especie de experimento sociológico hacerlo en ese caso, y los mensajes eran demoledores en una proporción seguramente de 90-10. 90 negativos, 10% positivos. Terribles, y con un componente más que no eran, como algunos de los estudios que hay, pues mensajes anónimos, no, gente con nombre, apellidos y fotografía que pedía que se fueran a su país, que amenazaban o lanzaban improperios sobre las entidades que las acogían, y bueno, ya os podéis imaginar. Lo que quiero decir es que también hay que pedirle yo creo que también es una prueba de humildad para los periodistas, tenemos poder, mucho poder de influencia, pero también habría que pensar en la respuesta que tiene la gente. La gente no se educa únicamente por los medios de comunicación y además tiene a su disposición un abanico de medios, en muchos casos privados, cosa que, por cierto, nos está costando el trabajo a muchos periodistas y a muchos reporteros gráficos, para informarse, para tener un espíritu crítico, para saber qué información tiene más, pues como decía, más armazón ideológica, más intelectual que otras. La gente, el mensaje de ultraderecha ha calado muchísimo y sigue calando. Y a mí me provoca otro problema añadido, es que cuando me enfrento a informaciones que pueden ser utilizadas de alguna manera por la ultraderecha, tengo mucho miedo a hacerlo. Por ejemplo, todo el mundo sabe que no hay ninguna relación entre la inmigración y el terrorismo, pero la vía que se ha abierto Argelina ha provocado que muchas pateras lleguen a tierra y eso, lógicamente, los criminales lo aprovechan. Y entonces tenemos ya al menos 5 casos confirmados de 5 personas que llegaron en 2 embarcaciones distintas que eran retornados de las guerras de Siria. Claro, vincular un mensaje al otro puede tener un efecto terrible en la opinión pública, terrible. Pero, por otra parte, el periodista que es responsable y que es consciente de que eso es así, también se siente un poco apelado ante la necesidad de informar de que han entrado unos terroristas los que han sido detenidos. Entonces, creo que hemos convertido todo esto en una especie de histeria colectiva donde ni siquiera se pueden informar con cierta naturalidad de determinadas cosas que se producen de forma casual
pero que tienen un impacto en la ciudadanía porque automáticamente son fagocitados por el mensaje carroñero de la ultraderecha que lo convierte todo en lo mismo, ¿no? Podría poner muchos ejemplos. Aquí ha pasado mucho con el tema de los invernaderos, donde cada vez que se da una información sobre las condiciones en las que viven miles y miles de personas en el campo almeriense, pues somos, como se dice ahora, cancelados. Y bueno, creo que efectivamente tenemos un problema que yo no tengo muchas soluciones de cómo afrontar. Es decir, las informaciones de la ultraderecha, de las fake news, en muchos casos se discuten con informaciones serias que ataquen esa falta de argumentos, pero también deberíamos pedir a la gente que haga un ejercicio por informarse. Es decir, si la gente tiene mucho interés, por ejemplo, en saber dónde se tiene que vacunar porque les resulta realmente interesante y útil y de primera necesidad saber una información cierta y veraz sobre la vacunación, ¿por qué no lo hacen sobre otros temas que también le afectan? ¿Por qué van a pensar, por ejemplo, que hay más violaciones en el campo almeriense de inmigrantes cuando es absolutamente falso? ¿O porque piensan que entran muchas más personas de las que entran? O, bueno, un montón de cuestiones relacionadas con la criminalidad. Yo creo que esos mensajes han calado y son muy difíciles de borrar. Una vez que se lanzan las informaciones, nos cuesta muchísimo, cuesta años. Es como una colilla que se tira al mar y tarda muchísimo en descomponerse. Pues nos pasa un poco parecido con los discursos de ultraderecha. Muchas gracias, Javier. Bueno, he invitado a través del chat a las personas que están escuchándoos a participar de alguna manera, pues lanzándoos preguntas o comentarios. He visto algunas muy interesantes. No sé si, Juana, ¿quieres introducir tú algunas de las preguntas? Sí, Josep. Bueno, sí, efectivamente se han recibido varios mensajes. Los voy a leer y voy a leerlos todos porque están muy relacionados. Y si alguien necesita, alguno de los ponentes necesita que repita alguna de las preguntas, yo lo haré. Bueno, Carolina Nilo dice, muy buenas ponencias y una excelente mesa redonda. La importancia del discurso crítico y la labor del periodismo es primordial en países receptores como los nuestros. Carolina Nilo aparentemente está en Grecia. Jackie Restrepo le manda un aplauso a Yolanda. Philippe Brissange Guayán Vélez dice lo siguiente, la verdad es que es muy interesante todo lo que se ha dicho, porque considero que mantenemos una doble cara en la sociedad. No se quieren migrantes pobres, pero se los sigue explotando en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito laboral, como ha dicho Yolanda Álvarez. Jackie le da la razón a Philippe. Y a continuación vuelve a hacer otra intervención. Dice, con respecto a lo que he dicho, Nico Castellano, creo que en parte tiene razón al decir que no son los partidos políticos de derecha o ultraderecha los que actúan de forma brusca y desmedida con los migrantes, pero es posible que algunos de ellos solo sigan órdenes, porque me imagino que habrá policías o soldados que quieran ayudar a esos migrantes. Y ahora Laura Camargo dice lo siguiente, Nicolás Castellano ha puesto el dedo en la llaga. En Francia lo llaman la lepenización de los espíritus, que viene a ser que todos los partidos de gobierno, independientemente de su color, asumen los discursos y aplican las políticas de la extrema derecha. Aquí es lo que estamos viendo en esta legislatura con respecto a las políticas migratorias. El ejemplo más claro lo hemos visto ahora en la llamada crisis con Marruecos. Y Alicia Mariscal abunda también en algo de lo dicho. Me ha gustado lo que ha dicho Nico de no expandir los mensajes de la ultraderecha, sino contraargumentarlos. Y tengo una pregunta. ¿Creéis que como periodistas contratados por determinadas empresas podéis ser totalmente objetivos en vuestra labor? A veces leemos periódicos de distinta ideología y la película cambia muchísimo. Todavía hay algunas intervenciones, no sé si las dejo para que contestéis a esta o sigo, Pepe. Sigo con bueno, sí, gracias, Juana. Aquí hay una apelación directa que yo creo que es muy importante y muy interesante, ¿no? Que es, bueno, toda esta discusión, debate que hemos mantenido en un plano teórico siempre acerca de la honestidad, de la veracidad y de la objetividad del periodismo. En este caso, pues hay una pregunta directa y sí que me gustaría que la contestases, ¿no? ¿En qué medida podéis ser honestos, veraces y objetivos en un contexto como este de las inmigraciones y
y el refugio, y trabajando para empresas que obviamente también tienen sus propios intereses, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo, si quieres. Yo tengo la suerte de trabajar en un sitio donde nunca me han dado indicaciones sobre cómo tengo que informar. Nunca. La gente puede pensar, no, trabajas en determinado medio, se supone que eres de este, del otro. Creo que los que me escuchan en la radio y los enfoques que hacemos somos siempre críticos. Esté quien esté en el Ministerio del Interior, esté quien esté en el Ministerio de Migraciones y bueno, tengo la suerte de estar en un sitio, en una estructura informativa de una empresa grande y me considero un privilegiado. Y sé también otros compañeros que no tienen las mismas circunstancias, ¿no? Bueno, Yolanda tiene alguna historia también particular, ¿no?, al respecto y que, bueno, es muy significativo, ¿no? Sí, a ver, yo precisamente, claro, lo de trabajar en un medio público, pues creo que a pesar de, o sea, creo que es un lujo, porque si no seguramente yo no estaría trabajando en mi medio. O sea, el hecho de sacar una posición, supongo que en cierto momento en el que mi periodismo en Gaza se convirtió muy incómodo, pues bueno, igual que me sacaron de allí, que seguramente me habrían sacado del medio si hubiera sido un medio privado. Pero de todas formas, yo quiero, o sea, a mí, yo nunca he dicho nada en contra de lo que tenía que decir. O sea, en ese sentido coincido con Nico, a mí nadie me ha dicho nunca lo que tenía que decir. Y de hecho, tan es así que han preferido decir, bueno, como sé que vas a decir siempre lo que veas y por incómodo que sea, pues igual te relegamos a otra fila o te quitamos de donde estás, que es un sitio complicado. Pero yo quiero decir varias cosas. A ver, cuando se habla de objetividad, yo creo que esto lo tenemos claro que no existe, somos sujetos y entonces el hecho de elegir un tema y no otro, un enfoque y no otro, un personaje y no otro, empezar por esto y no por otra cosa, todo eso es subjetivo. Eso no significa que no seamos honestos y que no seamos rigurosos. Yo creo que tenemos la obligación de hacerlo y que es que y que incluso cuando se habla, iría más allá de esa equidistancia, ¿no? Pues dices, bueno, equidistancia, ¿qué es? ¿Preguntarle a la violada y al violador y poner la declaración de los dos? No. Preguntar al que está violando los derechos humanos y al que lo está sufriendo y poner lo que dicen los dos, pues el mantener la equidistancia no siempre es bueno ni siquiera deseable. Yo creo que lo que hay que hacer es, sobre todo, denunciar cuando se violan los derechos humanos y cuando se están, pues lo que decía Nico, es que las políticas que se están haciendo, si se está devolviendo a niños o se está pegando a los migrantes cuando llegan, y no se les está permitiendo ver si ejercer su derecho a la petición de asilo, lo tenemos que denunciar, porque quienes no lo están haciendo bien es quienes están aplicando esa política de esa manera. Entonces, se dice el cuarto poder, ¿no? Es que por eso, porque tenemos que actuar como auditoría o contrarrestar esos poderes y señalar lo que está mal hecho. Entonces, sí que creo que, y a mí no me parece difícil. O sea, sí que es verdad que estamos sometidos a presiones y demás, pero al final uno tiene que ser honesto consigo mismo y saber que lo que está contando te puedes equivocar, podrías hacerlo mejor, pero tú tienes que aportar claves y contexto y no puedes decir, no, como sobre esto va a incomodar a alguien, no voy a contarlo. No, tú tienes que contarlo, incomode o no. Y si esa realidad incomoda, pues que no incomoden con sus actos, o sea, que cumplan la legalidad. Y entonces diremos que están cumpliendo la legalidad, no otra cosa. Y luego solo quería hacer una anotación que a veces también por lo que ha dicho Nico antes, cuando estamos dando voz a la ultraderecha, con lo que a veces se llama periodismo de declaraciones, yo creo que eso no es periodismo. Es que el periodismo es aportar claves y cuando algo se dice y no es verdad, hay que contrarrestarlo. Eso es periodismo, porque si no, si simplemente es poner el micrófono y que hablen, lo que estamos haciendo es otra cosa. Y ya dejo a mis compañeros. ¿Y tú, Javier, trabajas cómodo? ¿Te tienes que enfrentar a tus jefes, defender tus posiciones? Bueno, no sé si lo dices porque me han echado del despacho a mitad de la mesa redonda. Si lo dices por eso, no.
Pero sí, yo en cualquier caso no he tenido ningún problema a la hora de informar sobre cuestiones migratorias y en general sobre casi ningún tema, efectivamente en medios locales donde la financiación pues es más discutible, por decirlo de alguna manera, pues surgen problemas, surgen discusiones, pero yo en el tema migratorio en particular jamás he tenido problemas. Como decía antes, he tenido oportunidad de ir a 2 países, espero ir pronto también a Argelia. He recorrido los campamentos de chabolas, que hay unas casi 4.000 personas en la Almería viviendo en condiciones muy precarias. He podido hablar con mucha gente que no tiene capacidad para acceder a vivienda y que no tiene ni siquiera en muchos casos capacidad para abrir una cuenta bancaria porque en el banco no se lo permiten. Bueno, en general en el tema de la inmigración también desde la perspectiva de las cuestiones más positivas como tienen que ver con el ámbito educativo o con proyectos solidarios o con cualquier otro ámbito relacionado con gente que lleva muchos años en España, que son españoles, aunque tengan orígenes de segunda y tercera generación fuera de España, pues no he tenido nunca ningún problema. De hecho, realmente la única dificultad que se presenta en mi caso, y yo creo que la prensa local es común, es la dificultad que supone tener que multiplicarte para llegar a todos sitios. Podría poner muchos ejemplos, pero evidentemente ahora estoy llevando el mayor caso de corrupción que ha habido nunca en la provincia de Almería, en el Ejido, con 50 acusados. Son 6 meses de juicio, pues difícilmente voy a poder tener mucho tiempo para abordar otros temas que son un poco distintos, ¿no? Yo por ahí no tengo la verdad que ninguna queja, salvo el tiempo y la falta de recursos. Y por otra parte, sí me gustaría añadir otra cosa, que ha pasado antes también un poco por encima, que creo que no solamente existe un discurso de ultraderecha que hace daño a la integración de la población migrante, sino que también por parte de otros partidos existen algunas carencias que deberían abordar. Por ejemplo, esto lo analiza mucho en su libro sobre la España del Islam, Ignacio Cembrero, habla sobre la falta de implicación de la población migrante en las listas electorales. Hay muy pocas personas que se presentan en los partidos, a pesar de que por ejemplo, en Almería, por centrarnos solamente en la gente, en los musulmanes, UCIDE habla de más de 90.000 musulmanes en la provincia de Almería sobre una población de 713.000, por lo cual estamos hablando de una población amplísima, solamente relacionado con, no hablamos de latinoamericanos, no hablamos de rusos ni de británicos, sino simplemente de la población musulmana. Recuerdo solamente un caso, quizás 2, de personas británicas que se han presentado en listas en el Levante y de una representante del movimiento asociativo latinoamericano en la capital, que ya ha desaparecido de la lista también, en este caso del Partido Popular. Bueno, hay un déficit, los partidos deberían tener, teniendo en cuenta que de esas 90 y tantos mil personas que hay, aproximadamente 25.000 son españolas, o bien porque nacieron aquí, o bien porque se nacionalizaron, o bien porque son, en este caso, católicos conversos, que también hay algunas comunidades que han. Bueno, en cualquier caso, creo que hay un déficit también de los medios de comunicación ahí, pero de los partidos, fundamentalmente, que no tienen mucho interés ni siquiera en captar el voto migrante. Hay zonas como Níjar, como Roquetas, como La Mojonera, como El Ejido, que tienen poblaciones amplísimas de extranjeros que llevan años, décadas en algunos casos establecidos allí y que no aparecen siquiera en las listas ni en, referencias a ellos todas negativas. Y también tengo que decir que el presunto gobierno más progresista de la historia de España, que es el que forma Unidas Podemos y el Partido Socialista, digo presunto, en temas de inmigración ha tenido grandes patinazos. Como estoy viendo los comentarios, tengo un compañero de Europa Press que también nos reclama aquí cierta atención a ese respecto y tiene totalmente la razón. O sea, ha habido un cerrojazo absoluto de todo lo que tiene que ver con migraciones. Hasta cierto, pondré un ejemplo muy, muy sencillo, por no irme un poco por las ramas. Hace no demasiado, un poquito antes de la pandemia, se abrió un centro de acogida humanitaria, de atención temprana por parte del Ministerio de Interior con Cruz Roja en un barrio que se llama Cortijo Grande, en la capital, donde las personas que llegan en pateras acababan en esos centros recibiendo una asistencia de todo tipo. Era una atención, digamos, inmediata una vez que salían de los módulos. Eran fundamentalmente subsaharianos. Recuerdo que cuando llegamos allí, pues intentamos acercarnos a hablar con ellos y se nos impidió, activamente se nos impidió no solamente hablar con ellos, sino tomar cualquier tipo de imagen. Y se nos emplazó
a un canutazo que se llama, unas declaraciones, donde también estaba esa secretaria de Estado tan famosa que he mencionado antes. Y cuando le reclamamos, oiga, que no podemos hablar con ellos, no nos dejan. Eran personas que estaban en libertad y que estaban fuera. O sea, es decir, que estaban en una especie de patio que podrían salir ellos si quisieran. Nos dijeron que no, que es que atentábamos a sus derechos, a su imagen y tal. Ni siquiera se nos dio la oportunidad de preguntarles si querían, ¿no? Entonces me acuerdo que delante de muchos compañeros yo saqué una imagen, una fotografía de las redes sociales de Cruz Roja donde se veían incluso menores que estaban siendo atendidos dentro del CATE, del Centro de Atención Temprana de Transferencia del Puerto de Almería, recién bajados de la patera con la manta y los objetos de primeros auxilios que entrega Cruz Roja, y Cruz Roja lo difundía. Entonces, me acuerdo que le pregunté a la secretaria de Estado, allí delante de todo el mundo, por qué a las ONG se le permiten sacar imágenes y a los periodistas no. Si lo que realmente quieren es que tengan voz. Bueno, pues tuve una respuesta muy negativa, tampoco voy a entrar mucho en eso, pero bueno, quiero decir, me he ido un poquito por las ramas, perdonadme, pero efectivamente tenemos muchas dificultades y no tanto por parte de la censura que nos puedan poner en un momento dado a nuestros directores. Muchas gracias, Javier. Hay una cuestión que no querría que dejásemos de comentar. Hay algunos otros comentarios que luego, Juana, si quieres, puedes introducir. Hay una cuestión que no quisiera que se nos escapara, que es la del refugio, ¿no? Las personas refugiadas en España. Es como que hemos asociado inmigración y refugio y como que el refugio ha quedado completamente desatendido, digamos, desde el punto de vista mediático, también porque supongo que hay una consideración conceptual que tiene que ver con el periodismo, y es que no es tan de actualidad, no es tan llamativo, no es tan noticia, no es tan dramático, no lo sé. Pero en cualquier caso, siempre que hablamos de refugio tendemos a hablar de inmigración y tendemos a hablar de el último acontecimiento, de lo más llamativo, de lo más de las pateras, cuando Nico mismo nos ha recordado que los datos de la inmigración no dicen eso, y cuando el refugio es completamente olvidado, ¿no? O me da a mí la impresión, no sé qué impresión os da a vosotros. Supongo que también tiene que ver con la falta de tiempo que mencionaba ahora Javier, que tenéis para atender a todo, ¿no? Y que hacer un periodismo social que cuente qué son o quiénes son o qué hacen las personas refugiadas en España, pues es muy difícil porque siempre tienes 10 historias que son más urgentes que esa, ¿no? Quería que hicieseis algún comentario al respecto de eso. A ver, otra vez volvemos a las cifras. Si preguntamos a la gente que nos escucha, que a lo mejor es del mundo académico y tal, sí podría tener una respuesta, pero si pregunto en la calle ahora de qué estamos hablando en España cuando hablamos de refugiados, veríamos que la respuesta no se atiene a la realidad. El mayor número de solicitantes de asilo en España es Venezuela, le sigue Colombia, le siguen los países de Centroamérica, y muy lejos empiezan a aparecer algunos marroquíes por cuestiones de persecución por orientación sexual. Podríamos encontrar el grupo de malienses que ha vuelto a venir de manera significativa desde mediados de 2020 en la ruta canaria. El número de sirios que llegan a España es ridículo porque les pedimos visado de tránsito a unas personas que vienen de la guerra, igual que las personas que vienen de Yemen. Es decir, la realidad del refugio en España, mediáticamente, se cubre en momentos puntuales, como el Día del Refugiado, historias puntuales, pero no tiene efectivamente un seguimiento, ¿no? Y no tiene un seguimiento porque la propia política de asilo y refugio en nuestro país rechaza a 9 de cada 10 peticionarios de asilo. Porque el número de refugiados en España es insignificante, a pesar de ser frontera sur y puerta de entrada de tantas y tantas personas, especialmente en América Latina, que buscan protección por distintas causas en nuestro país. Somos muy dados en hablar de las caravanas de centroamericanos hacia Estados Unidos, de todas esas personas que vienen de la violencia sistémica de Centroamérica, y cuando esas mismas caravanas, en número importante, han llegado a España a pedir asilo, muy poca presencia tienen los medios de comunicación, ¿no? Es decir, evidentemente, y he puesto un punto importante, tenemos que informar también de las particularidades de las personas que tienen derecho a la protección, de todo lo que tiene que ver con la Convención de Ginebra, que también los estados del norte han ido cargándose, porque han ido vulnerando el propio derecho a asilo. Vemos cómo se retorna, se expulsa, la gente retorna como si fueran envases
sin preguntarles cómo se llaman. Esto lo hemos visto en Ceuta y lo hemos visto en las valles de Ceuta y Melilla con las famosas devoluciones en caliente, un eufemismo muy simpático, ¿no?, para llamar a toda una vulneración de derechos como es esa. Y luego yo quería hacer un comentario sobre la intención también de que confundamos en todo un flujo una masa. Migrantes, refugiados, es que viene por razones económicas, es que viene porque a buscarse la vida, es que trae ropa de marca, que nada más bajarse de la patera, en fin. Es otra vez todo este fast food intencionado, ideológico, para cosificar, para crear una gran masa difuminada en la que los derechos, los nombres, como decía Yolanda, como decía Javier, las historias concretas, esas historias que él busca cuando va a Oriente Próximo, cuando va al Sahel, a Mali, con esas circunstancias, no aparezcan. Para que el mantra que llega como consumidor de medios de comunicación, de redes sociales, es que son muchos, son peligrosos, no tienen personalidad, no tienen nombre y sus motivos no importan. Y ahí también el derecho a asilo está viéndose bastante mermado por este mantra intencionado, y donde las administraciones, la española, la que gobierna hoy, contribuye con sus políticas a ello. Si me permitís a mí, Yolanda, discúlpame, quería hacer un comentario sobre eso. Nico, mira, es muy llamativa la contradicción que existe entre las políticas de seguridad que desarrolla España. Ayer, por ejemplo, el ministro de Interior y la directora general de la Guardia Civil presentaron los resultados ayer o antes de ayer de los programas policiales que se están desarrollando en el Sahel. Hay una misión, si no me equivoco, desde el año 2012, la EUTM Mali, que yo conozco, que hay un reconocimiento tácito por parte de las autoridades españolas de la situación en la que viven, de los desplazamientos forzados, de la violación de derechos humanos. En cambio, cuando llegan a nuestras fronteras, no ponemos ninguna facilidad para que estas personas pues bueno, acudan a los recursos que son legalmente constituidos de asilo y refugio. En cambio, seguramente por cuestiones políticas, en Venezuela y Colombia tienen muchas más facilidades que gente que llega allí. En fin, yo creo que hay una contradicción tremenda por parte de la Administración que me parece muy llamativa. Es verdad que han llegado muy pocos sirios y que los sirios que han llegado han sido generalmente a través de programas de reasentamiento. Pero centrémonos en la parte subsahariana, donde tenemos presencia, tenemos más de 300 militares allí, tenemos guardias civiles en Senegal. En fin, creo que hay una contradicción tremenda. Yo vuelvo un poco a lo que decía Nico, retomo el tema de que las corresponsalías nos hacen falta también en África. Por supuesto que ojalá, si de mí dependiera, habría varias, no una. Y es que creo que el problema es que tanto la migración como el refugio, o sea, todos estos procesos no los estamos contando desde el origen, que es desde donde hay que contarlos. ¿Qué sucede? Que no sabemos que en Etiopía están matando a gente hasta que matan a una cooperante española. Esto es como estamos contando las cosas en nuestro país. Y ahí me vais a permitir que sea muy crítica, pero yo no sé si porque miro mucho el periodismo internacional que hacen otros medios extranjeros como BBC o como otros medios o The Guardian, por ejemplo, que están constantemente hablando de lo que pasa en todo el mundo y aquí solo hacemos un periodismo, me vais a permitir, ombliguista, en el que solo tratamos las cosas cuando nos afectan a nosotros. Y creo que ahora no hablamos de refugio porque lo que está llegando principalmente son lo que también estoy de acuerdo con Nico en que está mal eso de clasificarlo, ¿no? Porque en el fondo yo creo que todo el mundo tiene derecho a moverse, que es un derecho humano. Pero sí que es verdad que como periodistas tenemos que diferenciar la persona que tiene derecho a asilo, ¿no? Que sería el refugiado, y las personas que tienen... Es que en África hay muchísimas personas sometidas a persecución en conflictos que no estamos contando, luego parece que no existan, porque si no lo contamos no existe, y luego yo no sé si hay, por ejemplo, hay algo que creo que mucha gente desconoce, el mayor grupo de refugiados por origen del mundo, si no lo ha sobrepasado otro, que creo que no, es el de los palestinos, que son casi 6 millones. Y son refugiados incluso en su propia tierra, porque fueron expulsados de donde estaban y no pueden regresar. Yo creo que el tema del refugio es complejo, pero también coincido en que hay como una especie de interés a no vamos a darle demasiada cancha, porque entonces se nos van a ver las costuras de que no estamos permitiendo con nuestras leyes migratorias que esas personas realicen una petición de asilo a la que tienen derecho, ¿no? Al refugio. Entonces, sí que creo que son políticas
más o menos interesadas, pero creo que los periodistas estamos para ir contra eso y para hacer periodismo en el que pongamos en valor lo que está pasando. O sea, cuando yo de repente me encuentro la historia de Nadia Murad, a la que luego le dieron el Premio Nobel de la Paz, casi nadie había hablado de los yazidíes y de las kurdas iraquíes que con una religión rara que nadie conocía habían esclavizado sexualmente los del Daesh. Y me acuerdo de que cuando yo propuse ese tema, a mí alguien me dijo, ¿pero cómo lo vas a contar si no hay imagen? Y dije, con ellas, buscándolas a ellas. Es que realmente ellas están ahí y están vivas. Hay que contarlo. Y no creo que fuera casualidad que fuera el único en portada que se convirtió en trending topic, porque era una historia que la gente no conocía y que la gente era brutal lo que les habían hecho a esas chicas. Y luego se empezó, o sea, no digo que fuera a raíz de ese reportaje, sino a raíz de que periodistas de todo el mundo empezaron a darles visibilidad porque ellos se empezaron a movilizar, o sea, personas que han tenido que contar ante el Consejo de Seguridad de la ONU cómo las han violado sistemáticamente y convertido en esclavas sexuales para que el mundo las escuche, con el dolor que supone. Entonces, claro, para mí es importante, vuelvo a que tenemos que humanizarlas, tenemos que ponerles nombres y apellidos y tenemos que contar esas historias. Me da igual si venden o no venden. Yo, por suerte, creo que en un medio público tenemos la obligación de contarlas, pero también creo que los medios privados están desaprovechando una oportunidad, porque hay temas que interesan y, por ejemplo, The New York Times y hay medios estadounidenses que están haciendo muy buen periodismo internacional y que están consiguiendo suscriptores, y en España creo que seguimos en un momento en el que la pandemia nos ha enseñado que lo que pasa a miles de kilómetros de aquí nos afecta y nos puede afectar a nuestra vida cotidiana desde hoy mismo o mañana. Seguimos, a mí me resulta muy paradójico que sigamos mirándonos el ombligo y haciendo un periodismo tan de política nacional, basado en la política nacional y en lo que dicen los políticos y tan poco a pie de calle y de lo que pasa en el mundo, porque no podemos entender si llegan refugiados o si llegan migrantes, por qué llegan si no estamos contando lo que está pasando en los lugares de origen. Y eso creo que es lo que hace falta. Quizás sea una mirada mía muy particular porque estoy siempre mirando al mundo, ¿no? Pero es que yo creo que lo que está contando también Javier desde Almería, él mismo se está yendo también a ver lo que pasa en los lugares de origen. O sea, que creo que todos estamos en la misma. Y solo se va a entender esa necesidad de humanizar esas políticas si se entiende lo que están viviendo en su origen. Porque nadie pone en duda que cuando había una guerra civil aquí, los españoles se pudieran ir. Y entonces ¿qué éramos? Ilegales, irregulares, migrantes, refugiados, ¿cómo nos llamaban a nosotros, no? Y casi todos tenemos un tío en Francia o en Alemania o en Suiza, ¿no? Muchas gracias. Brevemente. Sí. No, sí, estoy muy de acuerdo. Vamos a continuar unos minutos más, pero a Nico lo reclaman en la radio y a la 1, y entonces... si me permitís, lo despedimos, le agradecemos mucho su participación y continuamos nosotros si hace falta unos minutillos más. Pero en fin, ha sido un placer, Nico. Gracias por tu participación. Muchas gracias. Continuaremos molestando. Muchas gracias a ti, Pepe. Un placer estar con los compañeros y con todos ustedes. Y sí, tengo que seguir currando. Me reclaman para una cosa del informativo mediodía. Pero ha sido un placer y todo foro en el que nos replanteemos lo que estamos haciendo es absolutamente necesario. Muchísimas gracias. Gracias, Nico. Un abrazo. Javier. Sí, perdón, es que no esto de las conferencias telemáticas es una auténtica lata, tengo que decirlo, por las ganas que tengo yo del calor humano. No, lo que me decía que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Yolanda, pero también tiene que saber la gente, y se le puede preguntar a Rosa Meneses o a Antonio Pampliega cuánto cobran por las crónicas que hacen fuera, o al difunto David Beriain o a Hernán Zing, lo que le ha costado tradicionalmente colocar sus informaciones sobre el terreno, y hacia dónde van sus productoras ahora, hacia qué tipo de productos están tratando de vender a las plataformas, porque
determinadas informaciones relacionadas con el trabajo en Oriente Medio, en África, en zonas deprimidas donde se están violando constantemente los derechos humanos, no caben en las grandes plataformas. Es decir, que las condiciones de trabajo son muy malas. Afortunadamente existen medios, menciona la BBC, pero hay muchos otros que están haciendo esos textos que son súper necesarios, pero también la gente tiene que saber que las condiciones son muy, muy, muy malas. Yo asistí a una conferencia de Antonio Amplega en una jornada sobre corresponsales de guerra y que es demoledor. La gente tiene que entender que no solamente te juegas la vida, sino que es que no ganas un duro. No, y que a veces te cuesta pagar a ti el billete, que esto tampoco es ninguna... Eso no sería ninguna novedad, y algunos han tenido que pagar el chaleco antibalas, y esto la gente no lo sabe. Sí, son condiciones de una precariedad exasperante y a veces inmoral. En fin, y nuestro objetivo... Yo ahí, si me permitís solo un comentario, creo que esto no es solo los medios españoles, sino la sociedad española. Creo que los británicos tienen clarísimo que tienen que pagar un canon por la BBC y aquí en España hay mucha gente diciendo, para lo que vale Televisión Española, que la cierren. Y es la más barata de toda Europa. Quiero decir, se politiza, tenemos también muchos mensajes que se politizan y que calan, también desde la ultraderecha, que están pidiendo que se cierren, ¿verdad? O sea, ahora que Telemadrid empezaba a funcionar de una forma independiente, vamos a pedir que la cierren, ¿no? Porque ya no nos sirve. Es que yo creo que tenemos que ser críticos con eso. Y el periodismo de calidad cuesta, y cuesta un dinero, vía impuestos para los medios públicos y hay que financiarlos. Y los medios privados también se tienen que financiar o con publicidad o de alguna manera. Y, por supuesto, no contribuir a la precarización de que al final es que nos va la democracia en que sepamos lo que está ocurriendo, en que seamos menos manipulables. Entonces, yo creo que esto es un pilar de nuestra democracia y por eso lo defiendo a capa y espada, ¿no? El periodismo. Claro, que no sirva a intereses de poderes, ¿no? Sino que sea independiente y que esté sirviendo a la ciudadanía. Gracias, Yolanda. Bueno, el objetivo era terminar más o menos a la 1:30, ahora a la 1, perdón. Yo he disfrutado mucho con la mesa, con el diálogo también con algunos de los participantes y, como siempre, he aprendido mucho. Yo quisiera pasarle el testigo a Juana, simplemente primero agradeciendo vuestra participación, Javier y Yolanda. Estoy muy orgulloso de ti, Yolanda, que lo sepas. A ti te conozco menos, Javier, pero pues es un orgullo también ver que periodistas que estéis comprometidos y que paséis por muchas cosas antes que por vuestro propio bienestar, ¿no? Para informar. Creo que es muy importante lo que acaba de decir Yolanda, que nos va la democracia en esto. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo diario y por dejarnos escucharos hoy. Y también quería despedir esta mesa pues invitando a todos los participantes a reflexionar sobre la importancia del periodismo, ¿no? Y lo mal que tratamos al periodismo y a los periodistas y lo poco que invertimos y lo muchísimo que nos va en ello, como dice Yolanda, ¿no? Y que en demasiadas ocasiones nos dejamos llevar por una red social y no apostamos por lo que tiene más calidad, que por cierto es lo que más inversión requiere, pero como en todas las profesiones. Así que muchísimas gracias y una invitación a la reflexión sobre la importancia del periodismo y sobre la importancia de formar, de mimar a los periodistas en un trabajo que no es nada fácil y que muchas veces les resulta prácticamente inasumible. Y nada, muchas gracias por vuestra participación, gracias Juana, y te paso el testigo a ti para que cierres la mañana. Yo solo quiero agradecer, perdonad un segundo, agradeceros a todos la invitación, agradecer la participación y explicar que Josep, que yo le llamo Pep de toda la vida, dice lo de orgullosa porque yo fui alumna suya. Entonces aquí digo, vamos a ponerlo en contexto para que la gente lo sepa. Un placer haber compartido esta mesa con vosotros. No, porque... Y con Javier.
y con Nico, que saben muchísimo sobre esto y están siempre ahí a pie del cañón. Gracias. Bueno, pues yo también aprovecho para darle las gracias por la interesantísima mesa redonda. Y si te parece, Josep, voy a terminar de leer las intervenciones de los asistentes y sus reflexiones por no dejarlos ahí con la palabra en la boca, porque han hecho, creo, aportaciones interesantes, ¿eh? Si os parece. Bueno, Philippe Eguayan ha escrito todavía otro mensaje y dice, claro, detrás de todos están las mafias a que la mayoría de los migrantes, una vez que llegan al país de destino, tienen que pagarles un dineral. Y ese es otro tema de lo que casi nadie habla, porque como habéis dicho, antes se habla de ello, pero casi nunca se les da voz. El problema es que aunque existen muchas fuentes, el espíritu crítico de nuestra generación está en decadencia. Alicia Mariscal dice, pero es difícil tener espíritu crítico si no nos informamos a través de distintos medios, si no corremos el peligro de partir de informaciones sesgadas. Faustino, creo que a esto ya ha respondido Javier, que es delegado de Europa Press en Almería. Bueno, pues él dice, me llamo Faustino González, trabajo desde hace 13 años en la delegación de Europa Press en Almería. Solo quería compartir la siguiente reflexión sobre el trabajo de los periodistas y medios. Yolanda Álvarez hacía referencia en su intervención a que en muchas ocasiones la información es lo único que llega cuando los periodistas de medios nacionales o internacionales no pueden estar sobre el terreno. Incluso creo que un teletipo puede desplazar en un momento dado a los medios hasta un lugar en concreto para buscar estas historias. No obstante, las agencias tienen un problema que ha comentado también Javier Pajarón, y es que comparten las mismas dificultades que tienen los medios locales a la hora de acceder a fuentes, lo que varía también de un territorio a otro, incluso cuando nos referimos a fuentes oficiales. En Almería no tenemos información oficial directa de la subdelegación del Gobierno o Guardia Civil sobre el rescate de pateras, que es punto de partida para llegar a personas que tienen nombre, apellido y una historia. El trabajo que se ha hecho en Canarias en estos meses atrás para mí resulta envidiable desde Almería, donde los intervinientes en las historias no siempre accesibles o rechazan hablar con los periodistas por no verse identificados públicamente, condicionados en buena medida por la influencia de los mensajes de ultraderecha y discursos populistas. Bueno, Alicia Mariscal ha aplaudido, Laura Camargo dice, bravo Yolanda y Javier, un aplauso por ser responsables con vuestra profesión y no permitir que la extrema derecha os utilice como caja de resonancia para la difusión de su ideario y sus bulos sobre las personas migrantes. Gracias, Yolanda, por cierto, por tu trabajo durante el tiempo que cubriste lo que pasaba en Gaza. Totalmente de acuerdo con lo que dice Javier sobre el cerrojazo informativo con ciertos temas. Margarita Asensio, eso que estás diciendo ahora, Yolanda, es fundamental. Ha sido cuando Yolanda ha dicho lo del ombliguismo y que no vemos nada más que lo que está cerca y nunca lo que está lejos. Dice, esos ojos que no ven, no sé si no se habla de algo, no existe. Bravo Yolanda, dice Paula Gil Martínez. Marga reafirma. Philip aplaude. Laura Camargo dice, esto que dice Yolanda es fundamental. Totalmente de acuerdo. Gracias por ser tan claros, dice Laura Camargo. Paula Gil, bueno, pregunta, pero creo que la pregunta ya puede quedar un poco en el aire. ¿Cuál creéis que puede ser el motivo en que predomina ampliamente en España esa prensa ombliguista? Dice Jackie Restrepo, o en Argentina. Muchas gracias, Nico. Da las gracias Philippe Eguayan, también Margarita, Jackie Restrepo también le da las gracias cuando se ha marchado, Laura Camargo, Adela López, súper interesante, muchas gracias, Jackie Restrepo, gracias Javier y Yolanda, Philippe Eguayan, muchas gracias, me ha gustado, también Alicia Mariscal, dice qué bonito lo que has dicho, nos va la democracia en esto. Muchas gracias, ha sido inspiradora la mesa redonda, ya voy acabando, quedan 2 o 3. Ha sido una mesa excelente, dice Laura Camargo, muchas gracias por organizarla y a los ponentes. Muchos más periodistas ahí y hace el signo de rezar. Bueno, Mari Carmen García Navarro, gracias a todos, ha sido un placer, hasta luego. Bueno, y la despedida también de Pepe Solberg, a la que yo me adhiero y reitero las gracias. Gracias, un placer. Sí, bueno, Eman, Antonio, me imagino que ya lo que podemos hacer es quedar
citados para esta tarde a las 5, ¿no? Porque acaba esta mañana la sesión de esta mañana y esta tarde volvemos a conectarnos a las 5. Muchas gracias a todos. Efectivamente, ha sido una mañana apasionante. Muchísimas gracias a todos y nos vemos esta tarde a partir de las 5. Hasta la tarde. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Un saludo, cuidaros. Cuídate, Javier.